Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando el día de hoy en América es Noticia, una nueva ocasión, la número 659. Agradecerles también por la cantidad de comentarios que recibimos por nuestra edición del día de ayer, en la cual, como de costumbre, todos los martes de Guerreros, como por allí José Silva nos ha bautizado, invitamos a José Alberto Gil, reconocido político venezolano, con quien, nos sentamos como de costumbre a hacer un análisis completo o por lo menos aproximarnos a nuestro mejor parecer y entender a lo que ocurre y lo que acontece sobre todo en Venezuela. Bueno, el hecho es que hoy estamos cargados de muchísima información. Vamos a estar hablando particularmente de dos países, de Ecuador y de Cuba, pero con sus correlativos. Por supuesto, al tocar Ecuador tenemos que tocar Colombia, al tocar Colombia tenemos que tocar Venezuela, al tocar Venezuela tenemos que tocar Cuba. Al fin y al cabo, pues al menos el día de hoy vamos a estar navegando en aguas de estos cuatro países en particular, centrándonos particularmente en lo que ha significado la decisión de Lenín Moreno de suspender el diálogo, la mediación, más que el diálogo, la mediación entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el gobierno de Juan Manuel Santos en Quito, Ecuador, y también, por supuesto, lo que ha significado este cambio histórico, y lo entrecomillo, no estoy tan seguro de qué tanto cambio vaya a haber. Hay muchos elementos, por supuesto, que tendremos que analizar en los próximos días de cara a esta movida importantísima. Después de 6 décadas hay ya virtualmente un nuevo mandatario en Cuba, impuesto por supuesto por el régimen cubano. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y por supuesto invitando a todas las personas que nos acompañan en este momento a compartir el programa y sobre todo incorporarse con nosotros para compartir su opinión en torno a la temática que vamos a estar discutiendo el día de hoy. A ver, contextualizamos rápidamente. Ecuador, al igual que Cuba, en este caso Quito y La Habana respectivamente, facilitaron sus espacios desde cuando se encontraba Rafael Correa, por supuesto, la primera magistratura del Ecuador, y Raúl Castro en Cuba. Facilitaron sus espacios, sus países, sus ciudades para mediar, para facilitar, y disculpen la repetición de la palabra, este proceso de paz que se llevó con la guerrilla, con el narcoterrorismo instalado en Colombia de la FARC, y por supuesto del lado de Ecuador, de Rafael Correa, enfocándose ahora a las negociaciones entre el ELN, otro grupo guerrillero, narcotraficante, terrorista, y el gobierno de Santos. En ambos casos hemos visto diferencias que nos llaman la atención. Obviamente entender hasta el punto en el que llegó el acuerdo con la FARC. En La Habana, Santos, que se lleva ya en 3 meses, se lleva su Nobel de la Paz y se va a casa. Por eso es que hemos visto cómo ha afinado, atizado un poco su discurso de cara a sus vecinos, sobre todo hablar de Venezuela, pero que ese acuerdo de la paz, a mi modo de ver, atropellado, a mi modo de ver, que hasta incluso llegó a pasar por encima de la decisión popular. Recordemos el plebiscito que se llevó a cabo el 2 de octubre, si mal no recuerdo, del 2016. Dio paso también a que el ELN como guerrilla se sintiera, con la autoridad y la moral suficiente como para sentarse a negociar. El asunto es que en ambos casos, tanto en la FARC como en el ELN, ambos grupos terroristas han seguido delinquiendo, han seguido asesinando, han seguido extorsionando, han seguido secuestrando y por supuesto han entendido que en el mantener el control de los corredores de la droga por Colombia y por el resto de nuestra América siguen permaneciendo en el poder con dinero en el bolsillo. Y eso es lo que, lamentándolo mucho, se ha visto, al menos en las primeras de cambio, hablando específicamente del acuerdo de la FARC, y mientras que el ELN dice negociar
su propio acuerdo de paz, pues hemos visto todo lo que ha ocurrido en términos de ataques en distintas partes, oleoductos, ataques a cuarteles policiales, sobre todo al norte de Colombia, en el norte de Santander. En fin, tantos elementos que están allí. Entonces, bueno, hablar de estas dos guerrillas nos permite entrar en materia. ¿Y por qué entramos en materia? Bueno, porque tenemos que hablar hoy de Ecuador y quiero que me incorporen todos sus comentarios. Ya los voy a saludar a todos que sé que están allí muy pendientes. Pues lo primero es entender que la guerrilla de la FARC sigue delinquiendo y ahora con más fuerza que antes, y no quiero caer en un lugar común. Me refiero a mayor fuerza que antes, especialmente en la frontera pues entre Ecuador y Colombia. Y nos llaman profundamente la atención porque esto no ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa, porque esto está ocurriendo hoy día con el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuáles serían las razones por las cuales la FARC hayan determinado en redoblar sus ataques terroristas, incluso en Ecuador? Me encantaría que ustedes comenzaran a incorporarse con nosotros en el debate a partir de esta pregunta. ¿Por qué? Antes no fue de esta manera, con Correa no se vivió de esta manera, y ahora con Lenín Moreno, pues estamos viendo cómo se ha escalado la violencia en Ecuador, no solamente en Colombia, en Ecuador también. De esto vamos a estar hablando el día de hoy. A ver, incorporo rápidamente los comentarios. Nos saluda Elías Prato, Judith Carmona, como siempre desde Holanda, Arsenia Prieto, José Silva Ramírez, Ignacio Ferenhagen desde Argentina, María Rodríguez, Luz María Rojas también, César Guinaglia también por allí. Muy pendientes, por supuesto, José Silva, por supuesto, nos saluda desde Montreal, ya les había comentado. Godofredo Vázquez también, mi querido amigo y colega de Onda 97.3 FM, Norman Valdés, que nos saluda desde Nueva York, Silva, Oscar Silva también. En fin, por ahí nos dice Mónica, me encanta la decisión de Lenín Moreno, no se debe negociar con terroristas. Pues me encanta además que podamos iniciar contigo, Mónica, la serie de comentarios que vamos a estar incorporando el día de hoy. Norman también, como les comentaba, ya está por allí con nosotros. Carolina Celis, Oscar Moncada, William Rojas, Judy González, Emerson Tafur, también de CNC Florida Central. Mi queridísima prima, que le mando un abrazo, Milagros Vizcarrondo Monagas, que también nos está enviando saludos. Por ahí nos dice José Silva, el tema de la orden de liquidar a PDVSA en Gaceta Oficial por parte de Maduro. Ever también, River nos saluda desde Venezuela. A ver, Mónica nos dice, y ya veo que Elena Madán está conectada con nosotros y seguramente la segunda parte será sumamente, útil su participación. Mónica dice, no creo que haya cambios en Cuba. El reemplazante de Raúl Castro seguirá con el mismo régimen dictatorial. Luis Alberto Bonillo también. Eduardo dice, porque ya pues no hay acuerdo con el narcotráfico. Pues sí, por ahí nos dice Luis Alberto Bonillo, en Ecuador hay bases militares gringas. Bueno, pero hay que estar claros en que la realidad que se vive hoy día, particularmente en la frontera entre Ecuador y Colombia, es una realidad dramática. Fíjense que las declaraciones de Lenín Moreno son reveladoras, y son reveladoras porque, y me adelanto un poco más hasta acá, él confiesa que aunque él participó de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, pues solo cuando llegó a la presidencia, parafraseando, él sentía que en efecto no estaban preparados para tal nivel de violencia que se vivía en la frontera ecuatoriana, pues entre Ecuador y Colombia, un problema que originalmente pues no era de ellos, un problema que les tocó llevar a cabo, y por supuesto entendiendo además que y por acá lo tengo, a ver si lo tengo a mano para incorporarlo con ustedes. Aquí dice que Lenín Moreno, y cito textualmente, pareciera que hubo un acuerdo tácito de no molestarse mutuamente, refiriéndose al gobierno de Rafael Correa, hay que hablarlo con nombre y apellido, y las bandas narcoterroristas. Y yo sé que suena repetitivo, suena pomposo, grandilocuente decir el tema de los narcoterroristas, pero es así, son narcotraficantes e imparten terror, no hay otro nombre allí. Fíjense que dice que él estuvo sorprendido de cómo opera el crimen organizado entre los dos países, habló de una especie de permisividad en la frontera, cómo se manejaba. O
sobre todo San Lorenzo, la provincia de Esmeraldas y también al norte, por supuesto, del Ecuador y al sur de Colombia. Cómo se manejaban y siguen manejándose estos grupos subversivos, terroristas, que bueno, han visto en el ataque a la población civil, en el ataque a indefensos como estos 3 colegas del diario El Comercio de Ecuador, que han sido vilmente asesinados, porque fue así, no fue ningún enfrentamiento, fue un asesinato por parte de este grupo supuestamente disidente de la FARC. Nosotros seguimos creyendo que sencillamente la FARC continúa operativa. Y de aquí tomo prestada algunas palabras de mi colega y amigo Jaime Bailey, que decía pues que sencillamente había que estar claro que la FARC, la vieja cúpula de la FARC ya estaba de retiro, estaba cansada, ya son pues prácticamente ancianos, si no todos, la gran mayoría, y estaban buscando de alguna manera pues salir sin que esto supusiera en términos reales el que la FARC se desmontara, y es lo que estamos viendo día a día. A ver, por allí nos dice Elena, pongo la cabeza en un picador, que todo es una patraña de Correa, los Castro y toda esa parafernalia asesina. Rafael Vargas nos dice, nos saluda, dice, no soy analista, pero ayer justamente pensé eso mismo, que allí hay algo detrás en contra de Lenín Moreno, y para pensar Correa está detrás de esto, dando órdenes. Y es que no solamente esto, Rafael, hay una cosa importantísima, que es que vamos a estar hablando del posible financiamiento que recibió Rafael Correa. Y adivinen de quién, no de Odebrecht, que este siempre es el denominador común en nuestra América Latina, de las FARC. Hay una investigación que se está abriendo en contra de Rafael Correa por presunto financiamiento por parte de la FARC. Sin duda alguna tiene que haber cosas detrás de todo esto, porque es imposible que luego de, si mal no recuerdo, 10 años de Revolución Ciudadana, 10 años del correísmo en Ecuador, pues hayan vivido 10 años de paz. ¿O es que no operaban estos grupos narcotraficantes y terroristas en la frontera entre Ecuador y Colombia, o pues operaban de una manera en la cual, como lo ha dicho el propio Lenín Moreno, pues había una permisividad en la frontera, un acuerdo tácito entre el poder y estos grupos, en el cual los grupos tenían, bueno, pues luz libre, como le decimos en criollo, para hacer lo que quisieran, y la contraprestación era pues sencillamente no atacar bases militares, bases o pues cuarteles de policía, o por ejemplo no secuestrar a ecuatorianos, porque al fin y al cabo es un problema de Colombia que se ha exportado a sus países vecinos, se ha exportado a Ecuador, se ha exportado a Venezuela, se ha exportado a Panamá en menor nivel, pero se ha exportado a Panamá también. Entonces, claro, de cara a todo esto nos hacemos grandes preguntas. Fíjense que Lenín Moreno decide detener esta mediación con el ELN, o entre el ELN y el gobierno colombiano, suspende estos diálogos de paz entre estas dos, entre este grupo terrorista y el ejecutivo colombiano. Y por supuesto hay que destacar que tanto el ELN como la FARC han seguido delinquiendo, que ya se los he comentado. El caso del ELN, por ejemplo, atacó el oleoducto que transporta crudo entre Colombia y Ecuador, continúa con los ataques en Colombia, lo hemos visto sobre todo al norte de Santander, en áreas entre Pamplona y Cúcuta, ataques pues con bombas, carros bomba, ataques directos a cuarteles de policía. Ya van, si mal no recuerdo, más de 20 bajas sumadas, por supuesto, entre los distintos ataques que ha ocurrido en Colombia o que han ocurrido en Colombia. Y además entender la presencia del ELN en Venezuela, que esa es otra gran realidad. Es decir, Lenín Moreno ha dicho ahí, no tiene sentido, esto es una payasada, brindar la plataforma internacional, brindar Ecuador para una supuesta mediación, para un diálogo, mientras el ELN entiende que tomando puestos, bases, posiciones que probablemente buena parte de la FARC haya dejado a un lado, pues tienen que continuar delinquiendo como lo han venido haciendo, y ahora incrementándose, porque hay que entender que hay un reclutamiento súper intenso en Venezuela para llevar a nuestros jóvenes que están pasando la peor crisis de toda su historia, llevándoselos a Colombia. Y cuidado, y si no solo llevándoselos a Colombia, sino además manteniéndolos en Venezuela, creando estos núcleos guerrilleros, narcotraficantes que impartan terror, entendiendo, y lo habíamos dicho hace algunos días, entendiendo que una buena inversión es mantener al régimen venezolano bajo la figura del narcotráfico, bajo la figura de los grupos de choque, porque al fin y al cabo la inversión estaría segura. Imagínense un corredor, Ecuador, Colombia, Venezuela. Mejor imposible. Tienes el Pacífico,
tienes el Caribe, el Atlántico, y tienes 3 países que sin duda alguna a través de ellos tienes la oportunidad, la posibilidad de incrementar tus operaciones del narcotráfico y de la guerra como tal, que sean la guerra del crimen organizado que han decidido mantener. A ver. Por ahí nos dice Elena, esa violencia va a arreciar y si se cae el régimen de Maduro, lo que nos espera es mucho. Continuamos por acá, Juan Carlos Barrero, también Andrés Betancur, Arelis Gómez, bienvenidos todos a su casa. José Luis Barrera también nos saluda desde Houston, como siempre. Fíjense que Luis Alberto Bonillo nos dice, ¿cómo gana más la FARC con la política o con el narcotráfico? Aquí lo que es lamentable, Luis Alberto, es que todo pareciera indicar que la FARC no están procurando llegar a uno en vez del otro, es decir, no es o la política o el narcotráfico, o la política o el terrorismo, no, es que es la política además sumada al narcotráfico y al terrorismo. Y les voy a dar un ejemplo concreto de lo que estamos hablando. Infobae de Argentina acaba de publicar hace minutos este titular. Santrich admitió haberse reunido con el cartel de Sinaloa, pero escuchen esta. ¿Cómo lo puedo decir? Sin ofender, siendo que estamos en público y estamos a través de nuestras emisoras internacionales. Esta bufonada. Se reúne Jesús Santrich, alias Jesús Santrich, uno de los máximos jerarcas de la FARC. Así como ustedes lo escuchan, el principal negociador del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Santos. Bueno, pues se ha reunido con el cartel de Sinaloa, pero tranquilos, dijo que era para un proyecto agrícola. Y fíjense que lo dice la Infobae de Argentina en una entrevista con la W Radio. El negociador de la paz de la FARC confesó que se encontró con Rafael Caro Quintero, segundo cabecilla, nada más y nada menos que segundo cabecilla de la banda mexicana, pensando que era un empresario, es decir, lo tomaron por sorpresa, le tomaron el pelo a uno de los cabecillas de la FARC que se ha reunido con uno de los cabecillas del cartel de Sinaloa. Es decir, si la cúpula máxima de la FARC que ha participado en este acuerdo de paz, trucho, un acuerdo de paz sin ninguna utilidad, la verdad, para el país, para Colombia. Si este tipo de individuos está metido con el cartel de Sinaloa, por poner solamente un ejemplo, imagínense todo lo que ocurriría en cascada. Fíjense que aquí lo dice esta nota de Infobae. Desde su detención la semana pasada por narcotráfico, el caso de Jesús Santrich se enreda cada vez más. Esta vez parece que el exguerrillero metió un autogol al confesar que sí se había reunido con Rafael Caro Quintero, segundo cabecilla del cartel de Sinaloa, pero para concretar una inversión en un proyecto del posconflicto. Asimismo, dijo que pensó que era un empresario y no conocía sus antecedentes judiciales. Es decir, pues imagínense ustedes el cartel de Sinaloa tan desinteresadamente reuniéndose con un exmiembro del grupo terrorista, ni siquiera exmiembro, un miembro activo de la FARC, llamadas ahora como partido político, pero al fin y al cabo un miembro de la FARC. Ellos sí son buenos, su acción social, la del cartel de Sinaloa, pues no era otro que procurar un proyecto socioproductivo pensando en el post-conflicto. Ahí tenemos el ejemplo, no depende ni siquiera de opiniones. Fíjense que voy a continuar con lo que ha dicho textualmente y cada quien que saque su conclusión. Es muy difícil que yo tenga en mi mente quién puede ser narco o no, pero es que por el amor de Dios. Y me disculpan, hoy será porque es mitad de semana y me agarra atravesado. ¿Cómo es posible que la FARC, que han vivido el narcotráfico durante más de medio siglo, que hay 8 millones de víctimas a través de las manos o a consecuencia de las manos de la FARC, desplazados entre otros, no estoy hablando de asesinados, desplazados entre otros, y venga este individuo, Jesús Santrich, máximo jerarca de la FARC, a decirnos que es muy difícil que yo tenga en mi mente quién puede ser narco o no. A mi casa llegó mucha gente con la idea de contribuir a impulsar el proceso de paz y toda la gente que llegó fue registrada por la Policía Nacional.
los cuadros que he regalado pues por decenas y libros también, así que es posible que lo haya entregado a Rafael Caro, a quien, repito, no conozco directamente, sino a la referencia de ser un inversor de proyectos. Es posible, como le regalé un cuadro al general Naranjo, al ministro Pardo y a mucha gente. No se enteró Santrich que Rafael Caro Quintero era el segundo cabecilla del cartel de Sinaloa. Allí lo tienen. Entonces, para los que han estado manejando la tesis de un acuerdo de paz totalmente inconveniente para el país, pues lo que les da es fuerza. Por eso es que cuando me preguntan ¿y por qué Duque se mantiene de primero? Bueno, pero es uno de los que ha postulado que esto no tiene ningún tipo de sentido. Y cada vez se comprueba con mucho más fuerza. A ver, continúo con los comentarios y con los aportes. Elena dice, el problema es que el castrismo está desesperado, saben bien lo que les espera si se les acaba el desfalco a Venezuela. Por otra parte, Moreno es igual a un apoyo menos al socialismo, por lo que harán lo imposible a quitárselo de encima. Pero más que una ideología es el amor incondicional a las mafias. Por ahí Mónica Salazar nos dice, siempre estuve convencida de que Rafael Correa le debe favores a la FARC. Tracy de la Cruz nos dice, nos saluda. Pues el día de hoy también especial para ti, Tracy, Rafael Soto, como de costumbre. Luis Alberto nos dice, justamente pudiese ser matas de marihuana, de la siembra. Bueno, parte del drama y de las opiniones de nuestra querida comunidad que nos acompaña en América Latina y el mundo. Alberto González, Pituca María, Mercedes también nos acompaña. Y fíjense que Elena dice, no, ya la política no les interesa, es solo un parapeto. Lo primordial es el tráfico, el dinero fácil. Y de paso el desfalco de Venezuela. Por eso asesinaron a Chávez, nos dice Elena, pues a ver, que se me fue por acá, que a pesar de todos sus desmanes era venezolano y por momentos defendía las riquezas del país. La situación es extremadamente delicada y complicada. A ver, bueno, pero el hecho es que, como les he dicho, a partir de lo que ha significado esta suspensión de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Santos, el hecho es que el terrorismo desafía a Ecuador, además con un nuevo secuestro de 2 personas, una pareja, lamentándolo mucho, se trata de Katy Velasco y de Oscar Villasís. Fue el martes 17, el ministro de Interior César Navas en rueda de prensa mostró incluso un video, y esto tiene particular importancia y quiero que le prestemos atención a este tema porque con el secuestro anterior de los periodistas, la información del secuestro la facilitó la FARC a grupos comunicadores, periodistas en Colombia. Ahora no, ahora resulta como la guerra frontal en contra del Ecuador por parte de la FARC han enviado este material directamente al gobierno ecuatoriano antes de hacerlo a los medios colombianos. El hecho es que este ha sido y es nuevamente este frente Oliver Sinisterra, liderado, ustedes ya lo saben por quién, por Guacho, alias Guacho, el nombre de pila es Walter Artízala. En el caso de los rehenes, Katy Velasco y Oscar Villasís salieron de Santo Domingo, un poco entre el que será más hacia el sur, al sureste de Ecuador, salieron de Santo Domingo con destino a San Lorenzo, en la provincia de Esmeralda, y solo para que tengamos una idea, la distancia entre Santo Domingo y San Lorenzo en Ecuador es solo de 4 horas. 4 horas estamos hablando de que será aproximadamente unos 300 kilómetros, 350 kilómetros. En algún momento de ese paso, en algún momento de esa travesía, fueron secuestrados. Fueron secuestrados por los mismos que ultimaron, que ajusticiaron a el grupo de periodistas del comercio. 2 periodistas y un chofer del comercio. Por ahí veo que nuestra querida Lina Escobar o Hilda Fernández también se conectan. Estamos hablando del tema de Ecuador y luego nos vamos a Cuba, pero nos toca hacer nuestra primera pausa, así que nos toca terminar un par de cosas sobre el Ecuador rápidamente.
Pues nada, el hecho es que Ecuador ahora mantiene una ofensiva desde la semana pasada en contra de estos grupos. Moreno confiesa que el grupo negociador para con el secuestro de los ecuatorianos, de los 3 que fueron ya asesinados, no estaban preparados, no están acostumbrados a esto, insisto, pues durante el gobierno de Correa esto no ocurrió. Dice que incluso novatos estuvieron negociando, aun y cuando le habían manifestado a la FARC, a este grupo de la FARC, que estarían dispuestos a cambiar a estos 3 rehenes por los 3 detenidos del grupo terrorista de la FARC. Así que, pues, ante un problema que originalmente no era de Ecuador, ahora Lenín Moreno ha entendido que lo tiene que absorber, que lo tiene que adoptar y atacar con toda la fuerza y el peso de la ley. Bueno, pero vamos a, por ahí nos dice Tracy, lo más triste es que el que paga es el más inocente, pues sin duda alguna. Elena justamente dice, Dios mío, pobre gente, mis condolencias por el asesinato de los periodistas y mi solidaridad con esos muchachos. Karina Gómez nos dice, yo crecí escuchando que Estados Unidos o el imperio era la causa de la miseria latinoamericana. Me doy cuenta que el cáncer de nuestro continente es el castrismo cubano. Qué buen punto el que nos da Karina Gómez en el día de hoy. Berta nos dice, para mí, terroristas y guerrilleros, tolerancia cero. Elena justamente dice, totalmente de acuerdo con ustedes. Allí empezó este cáncer metastásico refiriéndose a los Castro. Y hablando de los Castro, no se vayan, porque pues hoy justamente en esta segunda parte del programa vamos a estar tocando el tema del cambio político, lo entrecomillo, un cambio que pues vamos a estar analizando, porque ahora pues aunque falta la confirmación por parte de la Asamblea Nacional, todos sabemos que Miguel Díaz-Canel será el relevo de Raúl Castro para Cuba. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra edición número 600. A ver, que siempre se me olvida, ya estamos en la 659.